Tribunal Supremo Electoral convoca a elecciones generales 2023 y define las normas a las que los partidos deberán regirse para los próximos comicios. Expertos opinan acerca de cuáles son los principales retos que el país deberá enfrentar de cara a las elecciones de 2023. Señalan que el panorama actual no es alentador. Fundación contra el Terrorismo interpone recursos legales en contra de futuros candidatos. Esta semana presentó amparos en contra de vicepresidenciables proclamados. Enjambre sísmico no da tregua en Jutiapa. En los últimos 5 días suman casi 500 temblores. Hablamos con expertos para saber qué pasa en el lugar. Fiscalía de Femicidio busca rastros de sangre en la vivienda de los hermanos Chamalé, incriminados por la muerte de la niña de 7 años, Génesis Ixcahop, en Ciudad Peronia. Protesta se torna violenta. Manifestantes en Perú se enfrentan con fuerzas del orden para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Viernes 20 de enero, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de esta jornada cargada de mucha información, porque desde muy temprano todo el equipo de Noticiero Guatevisión activo a propósito de la convocatoria a elecciones generales 2023. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Decisión Libre 2023, ese es el nombre de la iniciativa en el que nosotros trataremos de llevarle todo lo que tiene que ver con las próximas elecciones. Para nosotros ha sido una jornada larga, pero nos da mucho gusto estar con ustedes informando a esta hora. Arrancamos. Y este viernes se dio el banderazo de salida de la contienda electoral con miras a los comicios de junio próximo. Durante la convocatoria de elecciones generales 2023 se definieron las reglas bajo las cuales se regirán los partidos políticos. En la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el Tribunal Supremo Electoral hizo la convocatoria de elecciones en donde definió cuáles serán las condiciones bajo las cuales deben apegarse los partidos políticos para las elecciones de este año. A partir de la medianoche, los partidos políticos comenzarán con la inscripción de los binomios presidenciales luego de que sus delegados hicieran fila por 20 días en las afueras del registro de ciudadanos. El TSE también definió que la primera vuelta de elecciones será el 25 de junio y la segunda el 20 de agosto. En total se repartirán 4.336 cargos públicos entre presidente y vicepresidente, 340 alcaldes, más síndicos y concejales, así como 160 diputados al Congreso de la República y 20 al Parlamento Centroamericano. Cada partido político únicamente podrá gastar 34.9 millones de quetzales como techo de campaña y si supera esta cifra podría ser sancionado. También se estableció que los candidatos podrán inscribirse desde este 21 de enero hasta el 26 de marzo, pero durante este tiempo no podrán realizar llamados al voto, ya que se podría catalogar como campaña anticipada. Este tipo de actividades lo podrán hacer hasta el 27 de marzo y como fecha límite 36 horas antes de la elección. Sin embargo, el TSE también fijó algunas prohibiciones para funcionarios públicos que están contempladas en la ley electoral y de partidos políticos. Se les prohíbe hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. También hacer propaganda electoral pegando o pintando rótulos en efigies, paredes, señales, rótulos, puentes, edificios y monumentos públicos, montañas, cerros y laterales de carreteras o valerse de cualquier otro procedimiento que afecte el entorno natural. En las reglas para esta elección también se definió que el DPI será el único documento para votar y el padrón electoral cerrará el 25 de marzo. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y durante el evento también se juramentó a los integrantes de las juntas electorales. Pero exactamente cuál es la función de estos entes, se lo contamos a continuación. Las juntas electorales se dividen en tres: las receptoras de votos, las municipales y las departamentales. Integradas por ciudadanos, estarán a cargo de contar los votos y enviarlos al Tribunal Supremo Electoral. Tendrán acceso a los resultados oficiales antes de que el tribunal los presente a toda la población. Es que somos los ciudadanos que no tenemos ningún compromiso político ni político partidista.
los que estamos velando porque todo sea transparente. Y luego pues ya todos los procesos técnicos que se van dando, pues empezar a formar nuestros equipos de trabajo con gente para empezar honesta, proba, intachable. Los miles de integrantes de las juntas fueron juramentados esta mañana en el acto de convocatoria a elecciones. Así fue como los miembros de la Junta de la Capital iniciaron sus capacitaciones esta tarde. Y la participación de todos obviamente es importante, o sea, creo que a veces pensamos que otros voten porque tengo, no sé, apatía por el proceso, pero después me voy a quejar de que por qué los que quedaron no eran las personas que yo quería elegir, ¿verdad? Entonces, al final no es cuestión de edad, sino realmente es creo que un derecho civil que todos deberían de ejercer. En septiembre de 2022, el TSE impulsó un proceso para comprar un equipo tecnológico que le iba a retirar la custodia de los votos a las juntas integradas por ciudadanos. 3 meses después, y tras recibir una oleada de críticas, los magistrados dieron marcha atrás a esa adquisición. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y durante la convocatoria hubo algunos detalles curiosos que para muchos pasaron desapercibidos. Sin embargo, nuestro equipo los captó y aquí se los presentamos. Eran las 10 de la mañana, la hora programada para el inicio del acto en el que el TSE convocaría elecciones. Los invitados aún buscaban sus asientos, pero varias áreas de la platea lucían vacías. En su mayoría era el espacio para los diputados del Congreso de la República, quienes en lugar de ocupar los asientos que les asignaron, prefirieron ubicarse con los secretarios generales y otros delegados de los partidos políticos con quienes buscarán una reelección, tanto para el Congreso como para el Parlamento Centroamericano. Según el orden desde la perspectiva de los asientos hacia el escenario, en la izquierda se ubicó a la Cooperación Internacional, así como a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios, al centro a las juntas electorales y a la derecha a los diputados, mientras que al fondo a los partidos políticos integrados por secretarios generales, así como los que serán sus candidatos para los distintos cargos públicos. Entre los principales ausentes estuvo el presidente Alejandro Yamatei, quien aún se encuentra de viaje por España. Este acto sirvió para que el TSE utilizara por primera vez el himno de la institución, por el cual pagó una suma de 45,000 quetzales, bajo la justificación de que serviría para exaltar el carácter del TSE. Es Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad tú eres en materia. Entre los asistentes se encontraban ministros, diputados, presidentes de los poderes del Estado, Cooperación Internacional, aspirantes a cargos públicos, el nuncio apostólico, así como otros políticos. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. En medio del proceso electoral, 2 de las organizaciones que investigan el desarrollo del país, así como la transparencia en las elecciones, aseguran que aún existen retos que deben abordar las instituciones, pero también el propio tribunal. Para los analistas, este proceso electoral enfrentará diversos retos, no solo por lo que implicará a lo largo de estos meses las campañas electorales, sino también por las grandes deudas que deja este gobierno. Obviamente el país, yo creo que en algunas áreas está estancado, pero en otras ha retrocedido. Tenemos grandes desafíos en el tema, digamos, de gestión pública. Hay que modernizarla, ir hacia un gobierno digital. En salud y en educación, pues prácticamente no tenemos servicios para el primer nivel. Las escuelas estuvieron cerradas por 3 años, los aprendizajes se perdieron. Luego, pues tenemos que fortalecer la seguridad, la certeza jurídica del país y generar empleos, porque lo más interesante es que los empleos son muy importantes para que la gente tenga sus propios ingresos y también pues tiempo para participar. Las expectativas que tenemos nosotros como ciudadanía y como organización de sociedad civil es que sea un proceso que se desenvuelva de una forma coherente, de una forma muy bien organizada, muy bien planificada, y que el Tribunal Supremo Electoral también pueda establecer criterios de igualdad para todos, ¿verdad? Es decir, que en estas elecciones se jueguen bajo las mismas reglas y que no se favorezca a ningún candidato ni a ningún partido político, sino que se establezca esos criterios con anticipación. Eso es lo que nosotros esperaríamos ver en estas elecciones y, por supuesto, que se resguarde siempre la elección ciudadana, el voto ciudadano, y que todo esto se vaya dando en un ambiente de confianza y también de festejo, porque al final las elecciones vienen a ser una fiesta cívica. En lo que concuerdan los analistas
es que cada uno de los diferentes partidos políticos y aquellos que busquen un cargo a elección popular deberán presentar planes de gobierno concretos, pero que también sean realistas y ejecutables, principalmente por los altos índices de inseguridad, falta de inversión en educación y salud, así como los índices que van de desnutrición y los cuales están a la alza. Además de ello, también hablaron de temas de migración, una de las grandes preocupaciones para el país, debido a que muchos jóvenes continúan saliendo de sus municipios y departamentos. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Jornada interesante para estas elecciones y para lo que se viene más adelante. Alberto, vamos a hacer ahora un repaso por las fechas clave del año electoral 2023. Mañana, 21 de enero, inicia el proceso de inscripción de candidatos a cargos públicos. Bueno, y otra fecha importante, clave, es el 25 de marzo, pues se trata del último día que los ciudadanos tienen para empadronarse. Ahora bien, el último día para inscripción de candidatos a diversos cargos será el 26 de marzo. Otra fecha importante, y tómelo en cuenta, es que a partir del 27 de marzo iniciará la campaña electoral 2023. Antes de esa fecha, ningún partido político puede incurrir en campaña electoral, según lo establece la ley. Así está muy claro. Bueno, para los partidos políticos y candidatos, el último día para realizar campaña electoral será el 23 de junio. Vamos también a comentarle que la primera vuelta de las elecciones generales, donde los guatemaltecos votaremos todo por presidente, alcalde y diputado, será el 25 de junio. Y finalmente, María Luisa y toda nuestra audiencia, una eventual segunda vuelta electoral se realizará el 20 de agosto. Tómalo en cuenta en este año electoral 2023. Y vamos a pasar a otro tema también de esta carrera electoral, porque inició ya con sospechas de propaganda anticipada. El Registro de Ciudadanos tiene investigaciones abiertas en contra de 5 personas. Bueno, en ese grupo figuran 4 precandidatos presidenciales que podrían quedar fuera de la contienda si el TSE los sanciona. 3 de esas investigaciones por posible campaña anticipada están en manos del Registro de Ciudadanos. Esta entidad podría sancionar a los señalados al impedir sus inscripciones como candidatos a puestos públicos en los comicios. Los investigados son Roberto Arzú, precandidato presidencial de Podemos, Edmond Mulet, precandidato presidencial de Cabal, y Oliver Omar Rodas Montenegro, quien hasta ahora no figura en ningún partido. Bueno, la promoción de imagen es lo que más problema ha dado, más confusión nos ha dado en este tiempo, ¿verdad? Podemos establecer que la unidad de medios de comunicación y estudios de opinión, que es la encargada de poder hacer ese barrido, le llamamos nosotros ese monitoreo constante de medios, traslada los expedientes a inspección investiga, y los expedientes que ellos creen que puedan estar transgrediendo la ley electoral, pues nos lo trasladan a nosotros como registro. Los otros 3 expedientes están en la mesa de los magistrados del tribunal, quienes los recibieron luego de que los señalados apelaran las resoluciones del Registro de Ciudadanos. Estas pesquisas van en contra de Arzú, Telma Cabrera, precandidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP, y Neto Brand, actual alcalde de Misco, que busca la reelección con el Partido Popular Guatemalteco. Sí, actualmente pues estamos tramitando esos expedientes, que como le decía, todavía falta pues correr audiencias y establecer que las acciones puedan transgredir o no la ley electoral, y dependiendo de que si las acciones transgreden la ley electoral, pues posiblemente podrían ser sancionadas. Según el calendario oficializado por el TSE, los candidatos inscritos podrán realizar propaganda política solo a partir del 27 de marzo y hasta el 23 de junio. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y que se tengan reglas claras y que se logre la mayor participación de la población en los comicios es lo que resaltaron escuintlecos al ser consultados sobre qué opinan de las elecciones generales de 2023. Tan solo en el municipio de Escuintla se esperan que participen más de 20 candidatos a la alcaldía. Actualmente Abraham Rivera la dirige, quien hizo historia en las elecciones pasadas al ser el primer alcalde que logró una reelección. Sin embargo, hasta el momento no se sabe si participará por un tercer periodo. En tanto, escuintlecos hacen un llamado a la población a que en junio puedan acudir a las urnas y ejercer ese derecho y obligación como guatemalteco, y sobre todo saber elegir a las próximas autoridades. Considero que la convocatoria para las elecciones es sumamente fundamental para la participación ciudadana. Considero que como guatemaltecos tenemos la responsabilidad de pensar y tomar buenas decisiones respecto a quiénes van a ser nuestros próximos gobernantes. Es imprescindible que todos tengamos la conciencia social de analizar las opciones
opciones que tenemos para tomar las mejores decisiones pro el beneficio de nuestro país. Lo que esperan también los vecinos es que los políticos expongan bien sus intenciones y programas que busquen el desarrollo de Guatemala, pero sobre todo que las cumplan. Tenemos que hacerlo, salir a votar, ¿verdad? Y pues elegir a la persona que nosotros creamos que está conveniente pues a gobernar nuestro país, ¿verdad? Pero sí es importante que todos salgamos a votar. Lamentablemente muchas personas no emiten su voto a raíz de que los candidatos prometen muchas cosas que cuando ya están en el puesto no dan ni siquiera el 30% de lo que han prometido, ¿verdad? Entonces es un tema difícil. Yo en lo personal sí voto. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Bueno, como ya le hemos informado, el Tribunal Supremo Electoral realizó hoy la convocatoria a las elecciones generales, pero hasta la fecha la seguridad en Quiché es deficiente. En algunos municipios solo cuentan con 10 agentes para atender a más de 100.000 habitantes, lugares en donde se ha registrado violencia electoral en procesos anteriores. Después de que el Tribunal Supremo Electoral realizara la convocatoria a las próximas elecciones generales en Guatemala, empieza a aparecer el fantasma de la violencia electoral en Quiché. Las autoridades del Ministerio Público recordaron que a la fecha todavía se dilucidan procesos legales en contra de personas que provocaron violencia electoral. Siempre, lamentablemente, han habido conflictos y pues la última experiencia, como usted lo cita claramente, es el caso de San Antonio de Lango. Esperaríamos que esto no se repita nuevamente, pero la experiencia nos trae lamentables recuerdos. Siempre que ha habido proceso electoral, algún conflicto se desata. En las últimas 4 elecciones se ha presentado violencia electoral en el departamento, repitiendo las elecciones municipales en 4 municipios diferentes. Hace 8 años se repitieron en Joyabaj, Quiché, y según las autoridades municipales, nada ha cambiado en relación a la seguridad que ofrece la Policía Nacional Civil. Según nos indican que la subestación tiene 10 elementos activos y somos más de 100.000 habitantes. Y con 10 elementos activos, ¿será que es posible? Las carencias, según indican los encargados de la misma, que tienen. Indican que no tienen combustible, indican que tienen 2 unidades y que no tienen llantas, que no tienen repuestos. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Mientras tanto, la Fundación contra el Terrorismo empezó a interponer recursos legales en contra de futuros candidatos presidenciales. Esta semana presenta amparos en contra de vicepresidenciables de 2 partidos políticos. La ruta penal es la que ha tomado la Fundación contra el Terrorismo para denunciar aparentes irregularidades en la eventual participación de candidatos a cargos de elección popular en los comicios generales próximos. El martes último, la Fundación interpuso una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia en la que advierten al Tribunal Supremo Electoral que la participación en las elecciones generales de Jordán Rodas con el partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos sería ilegal por supuestos malos manejos en el presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Rodas, en Asamblea Nacional del MLP, fue proclamado como vicepresidenciable y acompañaría a Telma Cabrera, quien fue confirmada como presidenciable de esa organización política. Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, explicó que Rodas no puede gozar de finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas. Los asesores legales de Rodas explicaron que en la Contraloría General de Cuentas hubo reparos durante las auditorías que le practicaron a la PDH en esa gestión, pero se resolvieron. En cuanto a nuevas denuncias, el equipo legal ha conocido que recién se presentaron 2 y no han sido notificados. La Fundación contra el Terrorismo también presentó acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra de Romeo Guerra, quien fue proclamado como vicepresidenciable del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, y que también presentó a Sandra Torres como la presidenciable. Según Méndez Ruiz, habría fraude de ley si participa Romeo y justifica que él renunció a su cargo de pastor evangélico para poder participar en las elecciones generales. Romeo ha sido pastor evangélico en la Misión Cristianación y la legislación electoral prohíbe la participación en campaña electoral a los líderes religiosos. Reportó Edwin Pitán. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Bueno, vamos a otros temas. Los sismos continúan generando temor entre habitantes de Jutiapa. Estos comenzaron desde el 15 de enero y a la fecha se siguen registrando sin saber cuánto tiempo podrán durar. El INSIBUME nos explica qué está pasando.
En los primeros 20 días de 2023, el área de sismología del INSIBUME ha registrado ya más de 600 sismos en territorio nacional. Sin embargo, 400 de estos son solo de un área perteneciente a Jutiapa. Pero, ¿qué está generando estos sismos que ya han dejado más de 200 viviendas con daños severos y cerca de 1.000 personas damnificadas? Escuchemos. Llevamos un total de 477 eventos asociados a esta actividad en Jutiapa. Está asociado a fallamientos locales que son secundarios a la falla de Jalpatagua. Estos fallamientos se producen justamente en extremos o en donde hay esfuerzos que se van acumulando por la interacción que hay entre las tres placas, Cocos Caribe y Norteamérica, y queda evidenciado con las secuencias que ha habido. El año pasado tuvimos una en Aguachapán, en El Salvador, muy cercano a Aguachapán, y el año antepasado aquí en Guatemala, cerca de Conhuaco, y actualmente esta que está en Jutiapa también. ¿Un sismo o un terremoto se puede predecir? De ninguna forma, no hay ningún método científico a través del cual la sismicidad se pueda predecir, ya sea en fecha, en magnitud o con qué frecuencia se va a dar. Ante ello, se pide estar atento a través de las redes sociales, principalmente del INSIBUME, que es el ente científico encargado de verificar la información, pero sobre todo dar en tiempo real cuando está ocurriendo un sismo y sobre todo tomar en cuenta las recomendaciones, dentro de ellas no alarmarse y no salir corriendo. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Y en otros temas nacionales, la Fiscalía de Femicidio evaluó la casa de los hermanos Chamalé en Peronia, en Villanueva. Esto con la finalidad de hallar rastros de ADN que ayuden a esclarecer el crimen de Génesis Ishkahop. La casa de los hermanos Luis, Jairo y Edwin Chamalé fue inspeccionada por peritos del Ministerio Público. El inmueble permanece clausurado mientras se continúa con la investigación por la muerte de la niña Génesis Ishkahop, de 7 años, la cual ocurrió el 1 de enero último. En uno de los callejones del barrio La Selva, vehículos del Ministerio Público se estacionaron y por varias horas personal de la institución salía y entraba de una casa que ha permanecido cerrada e identificada con cintas amarillas. Es la casa de los hermanos Chamalé y los investigadores han realizado pruebas de luminol para identificar rastros de sangre. El barrio La Selva se ubica en Peronia, zona 8 de Villanueva, y fue en ese vecindario cuando el 1 de enero último desapareció Génesis y horas después fue hallada semienterrada. La Fiscalía de Femicidio es la encargada de la investigación y tiene 3 meses para presentarla ante el juez del modelo de atención integral a la niñez y adolescencia. Los fiscales de femicidio buscan más pruebas. Hay relatos de testigos que ubican a Jairo Chamalé conversando con la niña Génesis al mediodía del 1 de enero. En audiencia de primera declaración, la Fiscalía señaló que había indicios de agresión sexual y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses practicó una evaluación a la menor y entregó los resultados al Ministerio Público, pero los investigadores buscan determinar dónde ocurrió la agresión a la niña. La duda hasta el momento es si Génesis murió adentro de la casa o no, y si participó alguno de los hermanos Chamalé u otras personas. El principal sospechoso hasta el momento es Jairo, quien afirmó al juez haber tenido el cadáver de la niña en sus manos, pero negó haberla matado. Reportó Edwin Pitán. Bueno, y Gustavo Raimundo Bol, de 26 años, fue detenido el jueves último en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, señalado de agredir sexualmente a un menor. En audiencia ante un juez, la Fiscalía contra la Trata de Personas señaló a Raimundo Bol de haber agredido sexualmente a un menor de 13 años. Según la investigación, el hombre entabló amistad con el adolescente y cuando hubo confianza, perpetró la agresión. Asimismo, los fiscales señalan que Raimundo Bol creó un perfil en redes sociales desde el que chantajeó al menor para revelar información de la agresión sexual si no enviaba fotografías íntimas. El adolescente relató a sus padres lo ocurrido y se interpuso la denuncia. El juez ligó a proceso penal a Raimundo Bol por violación en circunstancias especiales de agravación en concurso real y quedó en prisión preventiva. Quédese con
nosotros porque al volver del corte damos lectura a los mensajes y denuncias que nuestros televidentes nos hacen llegar a través de un WhatsApp de Guate Reporta. ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. Gracias por todos esos mensajes. Es muy importante para nosotros que usted participe también y que tenga este medio de expresión. Eddie Juárez nos compartió el video que muestra la explosión de combustible del tráiler que este viernes ardió en llamas en la circunvalación de Mazatenango, Tuxtepeques. El piloto logró salir de la cabina del vehículo y fue llevado a un centro asistencial para ser atendido. Feliciano Sete se reportó del área metropolitana y nos envió información sobre las complicaciones que se registran en la ruta que de la capital conduce a San Juan Zacatepeques. Se trata del fuerte embotellamiento que se forma en horas pico y que se agrava con los trabajos de recapeo de la carretera y además por la imprudencia de pilotos que se conducen en contra de la vía. Así fueron captados este viernes un autobús y un motorista. Bueno, y queremos finalizar con el reporte que recibimos de Misco. Se trata del video que muestra a un hombre que se desplaza en patineta para evitar el tráfico que se registró esta tarde de Misco a la capital. El mensaje da cuenta de que el hombre era un pasajero de un autobús de los transportes quichelense y al llegar en la parada del Molino, el hombre se bajó para avanzar en patineta y con eso evitar el embotellamiento causado por los establecimientos educativos del sector. Aló, ¿me podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó. 4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Expectativas de empleo son alentadoras en el país. 50% de empresas prevé contratar para aumentar su plantilla laboral en el primer trimestre de 2023. Grupo Q presenta. De acuerdo con la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group para el primer trimestre del 2023 en Guatemala, el 47% de la muestra empresarial considerada tiene previsto aumentar su personal. El 35% no espera cambios y el 6% aún no lo sabe, en tanto que el 12% sí tomará la decisión de cesar a una parte de sus empleados. Por lo que casi un 50% de empresas prevé aumentar su plantilla laboral en el primer trimestre. La entidad explica que al hacer el ajuste estacional, la expectativa neta de empleo se sitúa en 32%, lo cual representa una desaceleración de menos 6 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y de menos 7 puntos porcentuales según la comparación anual. Por otra parte, el sector de turismo de salud y bienestar de Ajexport ejecutarán diversas iniciativas para este 2023. Esto con el fin de fortalecer y facilitar los servicios de salud para los extranjeros en Guatemala. Con la llegada de pacientes internacionales a Guatemala después de una larga espera post-pandemia, el sector de turismo, de salud y bienestar se activó nuevamente, permitiendo realizar actividades a nivel internacional como parte de las estrategias de promoción comercial. Por lo que se desarrollaron proyectos y actividades de impacto que contribuyeron a fortalecer las capacidades de las empresas del sector en la búsqueda de la internacionalización de sus servicios.
Uno de los principales objetivos es posicionar a Guatemala como un destino especializado para el turismo de salud y bienestar, ya que en el primer semestre de 2022 lograron un crecimiento del 41% y alrededor de los 41 millones de dólares en exportación. Lo que nos estamos dando cuenta es que esa oferta está creciendo ahora, no solo este tipo de pacientes, sino que muchas personas emigrantes que no solo están viniendo a hacerse sus servicios, que es algo que es más común, sino que ahora están siendo referentes de los servicios de salud a otras personas. Entonces, no solo son personas que no conocían de Guatemala y vienen, que esa es la forma tradicional, sino que ahora son personas referidas por nuestros hermanos emigrantes en Estados Unidos. Y esto, su crecimiento más importante fue en el interior del país, enfocado principalmente en temas de odontología, en temas de salud preventiva, en temas de laboratorios y en temas de cirugías. Según López, uno de sus principales objetivos es que los extranjeros puedan conocer de los servicios de salud que brinda Guatemala para el mundo, por lo que se creó una página web bilingüe llamada Destination Health GT, con el fin de promocionar a Guatemala a nivel internacional como destino especializado para el turismo de salud y bienestar. El primero, que es el de excelencia, que es el que más personas vienen a Guatemala, es el de ortodoncia o todo el tema dental, donde las personas vienen a hacerse desde tratamientos proactivos hasta reactivos. Hay muchas personas que vienen acá. Después están temas también gástricos, todos temas de bajar de peso, es una de las cosas que ha crecido muchísimo también. El tema de cirugías plásticas, el tema de trasplante de pelo también es otro que también han venido del extranjero. Para el 2023, el sector de turismo y salud y bienestar se enfocará en continuar fortaleciendo las propuestas de valor para las empresas del sector a través de la continuidad de los servicios y proyectos especializados en salud. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Grupo Q presentó. Por supuesto que agradecemos su compañía y le invitamos a que se quede con nosotros. Porque tenemos más información, pero luego de la pausa. Estupendo que siga con nosotros porque tenemos ahora noticias del mundo. Quedó grabado en video el momento en el que 5 reos de la cárcel del condado de Saint-François se dieron a la fuga el martes último. Según las autoridades, el suceso ocurrió a las 19 horas, donde se abrieron paso con el uso de la fuerza hasta el techo de una celda, la cual les dio acceso al exterior. Los presos pudieron llegar a un parqueo y robar un vehículo, el cual les sirvió para huir en dirección al sur. Los 5 sujetos son buscados en todo el país y se ofrece una recompensa de $200,000, $500 y $5,000 por la información que pueda servir para capturarlos. Ahora nos vamos al sur del continente porque una gran manifestación con participación mayoritaria de personas venidas desde los Andes para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte derivó en violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden. Al mismo tiempo, en Arequipa, segunda ciudad de Perú, un manifestante murió y otros 10 quedaron heridos durante una batalla campal entre las fuerzas del orden y un millar de indignados que, a punta de pedradas, intentó tomar por asalto el aeropuerto, siendo repelidos con gases lacrimógenos. En Lima, las autoridades desplegaron 11.800 efectivos en las calles para el control de disturbios. La ministra colombiana de Minas, Irene Vélez, anunció en Davos que su país no firmará más contratos de exploración de gas y petróleo, al tiempo que el presidente Gustavo Petro apostó por el turismo y las energías limpias para llenar el vacío. Colombia declara su compromiso con el medio ambiente en el foro de Davos. La ministra de Minas, Irene Vélez, anunció el jueves que su país ya no firmará más contratos de exploración de gas y petróleo. Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente y necesita acciones inmediatas. Ahora, la pregunta es, en el marco fiscal de mediano plazo, ¿cómo reemplazamos esto? El gobierno insistió en varias ocasiones en que una decisión de ese tipo no afectaría los 400 contratos vigentes.
El presidente Gustavo Petro acudió a la cumbre con un mensaje centrado en el cambio climático y ha llamado a superar el capitalismo que considera incapaz de hacer frente a esta crisis. Estamos convencidos que una fuerte inversión en turismo, dada la belleza del país y en la capacidad y potencialidad que tiene el país en generación de energías limpias, podría perfectamente en un corto plazo, en una transición, llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil, que precisamente es de la cual hemos dependido. Según datos de 2021, el petróleo representa cerca de la tercera parte de las exportaciones de Colombia, unos 13.500 millones de dólares. Y los servicios de seguridad ucranianos afirmaron este viernes haber detenido a 7 agentes rusos en la región de Dnipro, en el este del país, sospechosos de espiar a favor de Moscú. Todos los detalles en la siguiente nota. Ucrania afirmó el viernes haber detenido a 7 agentes rusos en la región de Dnipro, en el este del país, sospechosos de espiar a favor de Moscú. Según señaló un comunicado, actualmente se está analizando información sobre la posible participación de los detenidos en el ataque ruso con misiles contra un edificio residencial en Dnipro el 14 de enero de 2023. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió el viernes a sus aliados occidentales acelerar las entregas de armas, sobre todo de tanques, para luchar contra las fuerzas rusas. En la apertura de una reunión de los aliados de Ucrania en la base aérea de Ramstein, Alemania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, instó a los aliados occidentales a aumentar su ayuda militar a Ucrania. Tenemos que mantener nuestro impulso y nuestra determinación, y tenemos que profundizar más. Este es un momento decisivo para Ucrania, en una década decisiva para el mundo. Así que no nos equivoquemos, apoyaremos la autodefensa de Ucrania todo el tiempo que sea necesario. El Kremlin aseguró que la entrega de tanques occidentales a Ucrania no cambiará nada en el campo de batalla. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que su primer convoy de ayuda humanitaria llegó a las afueras de Soledar, una de las localidades ucranianas más disputadas y recientemente escenario de cruentos combates. Se trata de 3 camiones que transportan agua, alimentos y artículos de primera necesidad para unas 800 personas. Bueno, y estamos a 2 horas para que inicie formalmente el proceso de inscripción de candidatos a propósito de estas elecciones generales de 2023, tal como lo mencionaron hoy en la convocatoria de elecciones esta mañana. Así es, y nuestra compañera Fátima Herrera se encuentra precisamente en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Ahí hay representantes de los partidos políticos que estarán en las próximas elecciones generales. Así es que, Fátima, conectamos contigo a esta hora. Buenas noches. Adelante. Fátima, te escuchamos. Frente al Tribunal Supremo Electoral, esta mañana se convocó a elecciones generales y nosotros continuamos con la cobertura. Recordemos que se espera que estamos en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, desde donde hace unas semanas representantes de distintos partidos políticos hacen fila para poder inscribir a sus candidatos y elegir la ubicación en la papeleta electoral. Y este es el panorama que se observa esta noche. Hoy estamos a tan solo unas horas de que los aspirantes a cargos de elección popular puedan inscribirse ante el registro de ciudadanos. Hace unas horas había algunos toldos de partidos políticos y ahora hay decenas de personas presentes con silbatos, playeras y otros objetos
pintados con logos de los partidos. Además, la calle está cerrada, por lo que se espera también que haya más movimiento en las próximas horas. Este panorama se observa cada 4 años y quizá usted se pregunte por qué es relevante poder elegir la ubicación en la papeleta. Recordemos que hay estudios relacionados con este tema y especialistas afirman que en efecto hay lugares preferenciales debido a que la vista naturalmente se dirige al lado derecho superior, por lo que podría suponer una desventaja para los partidos o candidatos que figuren en el lado izquierdo de este documento. ¿Qué tanto? Fátima, ¿cómo estás? No sé si me escuchas en este momento. Estamos en vivo y en directo desde el registro de ciudadanos. Importante saber exactamente a qué hora se abre la inscripción. La inscripción, María Luisa, es a la medianoche, por lo que se espera que dentro de aproximadamente 2 horas también haya más personas, como le comentábamos hace un momento. Fátima, pero en esta oportunidad, a esta hora, cuando son exactamente las 9:52 de la noche, ¿ya hay candidatos presentes allí en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral? Alberto, te comento que se espera que lleguen candidatos esta noche, sin embargo no hemos observado todavía la presencia de los candidatos. Sin embargo, se dio a conocer que podrían estar llegando entre las 22 y las 23 horas. Pregunta, Fátima, nosotros estamos viendo las imágenes que tú nos transmites en vivo y en directo, pero ¿se siente tú que estás presente? ¿Hay tensión o es un ambiente más de fiesta? Cuéntanos un poco. María Luisa, se observa un ambiente relativamente bastante tranquilo porque a pesar de que hay presencia de representantes de distintos partidos y cada vez más las calles están cerradas y también bastante bulla, pero se observa bastante calma, 0 conflictos hasta el momento. Y hablemos de los cuerpos de seguridad. ¿Están presentes en el lugar? Porque tenemos entendido también que desde hace varios días hay representantes de los partidos políticos ocupando ahí y apartando el lugar, justamente los primeros lugares ahí en el registro de ciudadanos. ¿Cómo está el tema de la seguridad, Fátima? Alberto, se observan pocos elementos de seguridad, específicamente de la Policía Nacional Civil. No hemos visto tampoco seguridad privada, únicamente decenas de civiles vestidos también con playeras de los distintos partidos políticos. Gracias, Fátima. Este es el panorama que se vive hasta el momento. Nosotros continuaremos dándole cobertura a esta noche y pues nosotros también hacemos una invitación a la ciudadanía a informarse para también realizar un voto consciente e informado el próximo 25 de junio. Así que nosotros seguiremos informando desde las distintas plataformas de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión. Yo me despido con imágenes de Elmer Vargas. Regresamos al estudio. Gracias, Fátima. Sí, agradecemos muchísimo ese reporte porque ya se empieza a vivir a partir de esta convocatoria de elecciones 2023, Alberto, pues ahora ya, dentro de 2 horas, ya la inscripción de los candidatos y bueno, un ambiente, como dice Fátima, tranquilo, a pesar de que son rivales, ya hay partidos rivales ahí haciendo cola, ¿no? Pero igual se espera una noche bastante noticiosa y también un fin de semana, así que para conocer detalles sobre el proceso de inscripción que inicia mañana justamente, pueden ingresar a nuestras plataformas digitales y estar al tanto de nuestros medios de comunicación. Y llegamos al fin de semana, por eso es momento que le compartamos la agenda cultural. Así es, para que pueda disfrutar usted de actividades artísticas en familia. Hay recomendaciones para todas las edades. Este fin de semana nos espera un entretenido recorrido familiar para conocer la historia de Caminal Juyú en el Museo Miraflores. Este recinto cuenta con un área de excavación infantil y un rincón de lectura, además de distintos espacios interactivos para hacer de su visita un momento ameno en familia. La cita del recorrido guiado para el público infantil es este sábado 21 de enero a las 15 horas en el Museo Miraflores. El precio de la entrada es de 35 quetzales y puede reservar su espacio vía telefónica
al 2208-0550. El cupo es limitado. La cantante guatemalteca Andrea Alvarenga ofrecerá una presentación musical este sábado 21 de enero de las 19 a las 21 horas en Cervecería 14. La entrada es por consumo. Ven y bésame, que se borren esas dudas que existieron. El evento virtual de cine francés vuelve al público con su 13ª edición. Si usted es amante del séptimo arte, no se puede perder de estas 29 películas subtituladas en 12 idiomas y disponibles para todo el mundo de manera gratuita hasta el 13 de febrero. El enlace es myfrenchfilmfestival.com. Si desea pasar una agradable tarde de música en vivo en familia, el artista guatemalteco Tavo Bárcenas invita a su presentación este domingo 22 de enero en el restaurante Herencia Argentina, ubicado en el kilómetro 22.5 de carretera a El Salvador. Puede hacer reservaciones al teléfono 6635-2130. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Un poco agitado, pero todo bien con la presión. Corazón, baila corazón. Siento la armonía que corre por mis venas, como un pentagrama orquestando mi sistema de pies a cabeza. Así llegamos al final, agradeciendo su sintonía, como siempre, una sintonía que hoy ha sido constante prácticamente durante toda la jornada. Iniciamos con nuestra cobertura especial de las elecciones generales 2023, Decisión Libre 2023. Gracias por su compañía, lo más importante. Gracias, Alberto, a ti también. Buenas noches para ti, María Luisa, y buenas noches para todos nuestros televidentes. Decisión Libre 2023, que también hay que atender y hay que ver todos los detalles este fin de semana en las plataformas digitales de Prensa Libre y Guatevisión, porque justamente mañana comienza el proceso de inscripción de candidatos de este proceso electoral. Así nos despedimos y vamos a hacerlo con otras imágenes, y es que Shakira continúa arrasando con la canción que trabajó con Bizarrap dedicada a Gerard Piqué en las tendencias musicales de YouTube. La colombiana figura en la primera posición de la lista mundial de tendencias musicales en esta plataforma, con un total de 88 millones de visualizaciones. En la segunda posición está ubicado el tema Calm Down de Rema con Selena Gómez, con 40 millones de reproducciones, seguido de Bloody Mary, a cargo de Lady Gaga, con 34 millones de visualizaciones. Destronarla es todo un reto, y vaya si no, las mujeres facturan.